Presentación. El vendedor de corbatas. Dios puso hambre en mí desde que era muy joven. Fueron 83 corbatas con tan solo 19 años. Estos números los recuerdo con una gran sonrisa porque revelan el hambre que Dios ha puesto en mí desde que era muy joven. Provengo de una familia donde los recursos económicos nunca fueron una preocupación. Mi familia paterna es procedente de Italia. Teníamos varias empresas y negocios que nos permitían tener ingresos. La familia de mi madre posee una finca ganadera donde hubo hasta 8,000 cabezas de ganado y se producían 4,000 litros de leche diarios. Así que en mi infancia no tuve historias de escasez. Al contrario, gracias a Dios siempre tuve todo lo necesario. Sin embargo, a los 19 años algo me movió a hacer cosas que nadie había hecho en mi familia: poner un negocio de ventas al por menor. Mi amigo Juanfer tenía una empresa de elaboración de ropa para hombre y me dieron ganas de producir. Sí, producir. Sentí el deseo de no tener que pedir o extender la mano para recibir y de tener mis propios medios. Aunque realmente no los necesitaba, en ese momento la motivación que me inspiró fue sentirme productivo. Durante algunos años me dediqué a vender corbatas. Desde temprano iba de puerta en puerta, por edificios, de oficina en oficina. Pedía una cita y cuando llegaba sacaba todo mi inventario de corbatas y empezaba a vender. Me gustaba mucho compartir con las personas y disfrutar, pensar que además de hacerlos lucir bien, al proveerles de algo útil, yo obtenía una ganancia para hacer un capital propio. A los 22 años ya había vendido donas en una feria, corbatas, sembrado y vendido mi cosecha de pepino. Y aunque mis necesidades estaban cubiertas porque mi familia pagaba mis gastos principales, parte de mi naturaleza dada por Dios anhelaba alcanzar más y me impedía quedarme sentado, disfrutando de la comodidad que mi familia me ofrecía. Mi esposa siempre me ha cuestionado al respecto. ¿Qué te motivó a hacer algo que no necesitabas? ¿Qué te movió a salir a vender día a día? Mi respuesta se resume en una sola palabra: logro. Es el hambre que sentía y que aún hoy está más presente que nunca. Es un sentir que es parte de mi esencia y me atrevo a afirmar que es la misma en todos los varones. Es la certeza de sentirnos y saber que somos útiles, que somos productivos, que le podemos añadir algo valioso a nuestro entorno, a nuestras familias, a nuestros hijos y a nuestros países. A los 19 años ya mi vida tenía un rumbo establecido: estudiar agronomía y ser el siguiente en la familia en trabajar en el negocio de la ganadería. Pero ahora comprendo lo que Dios estaba haciendo conmigo. Cuando me sentí desacomodado, realmente me estaba preparando. Mis planes no se comparaban con lo que Dios tenía preparado para mí. Llamados inusuales. Cuando recibí el llamado a servir a Dios a tiempo completo, era un estudiante soltero de 23 años. Fue una invitación inusual. Ocurrió de forma rara para alguien de mi edad y con mi experiencia. Yo sería el pastor de niños, un agrónomo especialista en vacunar vacas y capar toros. Ahora cuidaría a los niños de la iglesia. Vaya fe que me tuvieron. Dejé a un lado mi plan, la comodidad y mi futuro asegurado para obedecer a Dios. Empecé a trabajar en la iglesia y formé un equipo compuesto por un mecánico y un ingeniero en computación. Fue con ellos que me dispuse a atender a 250 niños cada domingo. Bautizamos el proyecto, nos pusimos un uniforme y nos preparamos para hablar el lenguaje de los niños. Aprendí a disfrazarme y hasta cantar cancioncitas para hacer que la experiencia de los niños en la iglesia fuera inigualable.
Me apasioné por servir a Dios a través de los niños y hacer crecer ese ministerio hasta que se convirtió en una tierra realmente deseable. Luego de varios años, entregué esa área con un gran equipo que llegó a ser de 800 voluntarios capacitados y dispuestos. Lo que empezó con 250 creció a 2.500 niños atendidos semanalmente. Ese fue el comienzo de mi vida disruptiva dentro del servicio al prójimo. Esa palabra rara significa interrupción brusca, y así fue como empecé a liderar proyectos que llamaron mucho la atención, y se los voy a ilustrar con un par de ejemplos. En el 2004, yo dirigía el área creativa de la iglesia, y como parte de mi labor, quise innovar en la conferencia anual dedicada a los jóvenes, y que ellos vivieran un entorno parecido al de la guerra. Entonces se me ocurrió que podíamos hacer algo diferente. Conseguí una cita con el jefe de Estado Mayor Presidencial. Es el puesto de mayor jerarquía en el ejército de mi país. Fui a exponerle mi idea para que me prestara un tanque y varias armas de ataque antiaéreas. Sí, armas reales. Lo increíble es que él accedió. Le confió a un joven de 23 años armas de gran calibre. A estas alturas, no sé qué es más creíble, que el jefe del ejército me prestara las armas o que mi pastor me permitiera que las pusiéramos en la plataforma de la iglesia. Lo que sí te puedo decir es que el Congreso fue un evento que muchos recuerdan y recordarán toda su vida. En otras conferencias, metimos un león a la iglesia, construimos un mar que se abría en dos, diseñamos uvas gigantes y recreamos un ring de box donde pusimos a los predicadores a pelear. Qué bonitos recuerdos con mi equipo. Hicimos locuras. Así es como la gente percibía esas hazañas. Y aunque cada vez que terminaba una actividad le decía al equipo que el siguiente congreso sería menos complicado, el hambre y deseo de conquistar se imponía y terminábamos haciendo cosas más desafiantes e inusuales. Ideas locas, proyectos grandes. A lo largo de mi vida he corrido riesgos, he hecho locuras, me han visto raro, he sido criticado y a veces incomprendido. Sin embargo, en medio de todo, he sido feliz y gracias a Dios he contado con un sinnúmero de personas que me han apoyado y han creído en mis ideas. Esas ideas me llevaron a fundar una agencia creativa con la que pudimos desarrollar campañas para grandes marcas locales e internacionales. Desde Guatemala pudimos hacer una labor muy importante con empresas e iglesias de América Latina y desarrollamos más de 2 entidades corporativas. Afortunadamente, ese anhelo de seguir produciendo no se ha interrumpido. A los 37 años algo me inquietó. Empecé a observar cómo los hombres de mi edad y amigos cercanos caminaban hacia un acantilado. Muchos estaban solitarios, frustrados y acabados emocionalmente. Lo primero que sentí fue temor de convertirme en uno de ellos. Por increíble que te parezca, eso dio vida a Legendarios, un movimiento dirigido a los hombres que hoy tiene más de 25,000 miembros en América Latina, Estados Unidos y Europa, y cada año se unen miles. ¡Qué locura! Y esto apenas empieza. Como agrónomo entiendo que cada semilla lleva en sí misma un potencial para sacar un árbol que dará fruto, y ahí saldrán más semillas para volver a iniciar el ciclo nuevamente. Todo en el mundo de la agricultura está diseñado por Dios para producir, multiplicarse y para ser aprovechado, y eso nos incluye a nosotros, sus hijos. No escribo esto para que pienses que soy muy pilas, como dicen en mi país, para referirse a alguien muy inteligente.
No, mi intención es que comprendas que aunque no tenía necesidad de trabajar para los niños, hacer locos escenarios, ni fundar una agencia de publicidad, he sido motivado por la gratitud. He comprendido que Dios nos ha hecho para cosas grandes. Abrazar tu llamado y tu configuración es la clave para desarrollar el hambre que necesitas para alcanzar tu potencial. Sé que hay personas que han tenido que luchar más fuerte desde su niñez y a lo largo de su vida. Por ejemplo, mi esposa quedó huérfana desde los 10 años. Desde los 17 años trabajó mucho para salir adelante, pagar su universidad y trabajar y estudiar de noche. Desde los inicios de su vida ha enfrentado muchos desafíos y ha salido adelante. Sin embargo, no importa cuál sea tu condición actual, o si vienes de una familia donde te retaron a dar más, o si eres un hombre de fe, no puedes sentarte a esperar que las cosas pasen. Estar estático va en contra de esa pequeña chispa llamada fe que llevas dentro. Es el impulso que te hace creer que sí es posible y motivas a Dios a unirse a tu deseo de alcanzar más. ¿Ya viste todo? Los hombres que tienen hambre son los que transforman la historia. Basta con ver la increíble oportunidad que hoy tenemos para trasladarnos en avión de un continente a otro con tanta rapidez. A veces se nos olvida que quienes nos han facilitado la vida dieron todo de sí mismos para alcanzar sus sueños. El 17 de diciembre de 1904, Wilbur y Orville Wright hicieron su primer vuelo inaugural, el primero de la historia de la humanidad. Ellos ya fabricaban bicicletas y su hambre los llevó a más. Lograron hacer lo que hasta ese momento parecía imposible: volar. Su éxito no llegó a la primera. El vuelo inicial fue de tan solo 59 segundos, pero eso no los detuvo. Trabajaron 2 años más para mantener en el aire su avión Flier 3 durante 38 minutos y recorrer 39 kilómetros. Para que se sorprendan más, este artefacto lo construyeron con sus propias manos y con el salario de media jornada. ¿No te parece increíble que iba a decir que los hijos de un predicador y fabricante de bicicleta nos beneficiaran tanto? Parece que después de reparar bicicletas comprendieron que podían dar más, tuvieron más hambre. El hambre se contagia. Eso fue una pregunta que me hizo un amigo que participó en una reunión donde les hablé de dar más. Él me dijo: he visto que te gusta juntarte a soñar con otras personas apasionadas como tú. Hoy que compartí con ustedes, sentí algo dentro de mí y quiero saber si el hambre se contagia. ¿Cómo puedo hacer para tener ese sentido tan fuerte de logro? ¡Wow! Ese es el sentido de estas páginas. Contagiarte de hambre. Si tienes estómago, tienes hambre. Si tienes una necesidad por cubrir, tendrás forma de lograrlo. Si tienes un sueño, tienes un trabajo. La diferencia es si tu hambre la sacias con una tortilla y sal o si le pones pollo, carne y sazonas bien tu taco. Este libro trata de hambre por cacerías de presas grandes, de devolver el héroe cazador a cada familia, a cada hogar donde hay una esposa fantaseando mientras observa desde su ventana cómo la vecina se divierte, o cuando tu sobrina recién casada recibe las llaves de su primer vehículo, producto de la casa de su esposo. Esta esposa está frustrada viendo cómo otras familias salen adelante, mientras ella no. También está dirigido al padre de ese niño que admira más al tío que a su propio progenitor, porque anhela la vida de aventura que él vive. Este libro ha sido hecho para quienes se resisten a creer que ya llegaron
y sienten que todavía hay más en la vida. Se ha escrito para activar a hombres de todo el mundo y darles una respuesta clara y contundente de cómo ir a por la presa más grande. He escrito estas páginas con la intención de proveer un espíritu de lucha a cada padre e hijo que le permita derribar la resistencia para mantener el enfoque de cazar en manada. Es el espíritu para atrapar cosas grandes y compartir frente al fuego una deliciosa pieza de su propio esfuerzo. Espero que comprendas que estás hecho para cazar y cuando tus acciones vayan por la presa más grande, verás que recuperas. 1. La admiración de tu familia. 2. La confianza en ti mismo. 3. La provisión. 4. La prosperidad. Y 5. La capacidad de compartir y repartir. Dios me ha llevado a diferentes lugares y he notado que hoy el mundo carece de hambre. He conocido personas que, contrario a los hermanos Wright, se dejaron vencer por lo que les tocó hacer y que aunque quisieron lograr más, creyeron más en las excusas que ellos mismos construyeron para no salir adelante. Estoy convencido de que todos podemos dar más. Por eso, en reuniones con amigos e incluso cuando imparto seminarios y conferencias, incomodo a los asistentes. Bajo de la plataforma, me acerco a alguien y viejos le pregunto, ¿ya diste todo lo que tenías? ¿Aún puedes dar más? ¿Ya diste todo lo que llevas dentro? ¿Cuánto más puedes dar? Cuando escucho sus respuestas, lo vuelvo a sorprender al cuestionarle. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Qué te detiene? Esas mismas preguntas te las formulo a ti y quisiera que tuvieras el valor para reflexionar sobre ellas. Escribe tus respuestas, por muy sencillo que parezca. Este ejercicio te va a dar una visión diferente y permitirá que tu hambre empiece a despertar.